de Israel y les dijo: hace tiempo que desean tener a David por rey. Pasen ahora a las acciones, porque Yahvé habló a David en estos términos: pon la mano de mi servidor David, salvaré a mi pueblo de Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Así habló Abner a los hombres de Benjamín, y luego fue a Hebrón a transmitir a David todo lo que habían decidido la gente de Israel y de Benjamín. Abner fue con 20 hombres a Hebrón a visitar a David, y este dio un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo entonces a David: ojalá pueda reunir alrededor de mi señor el rey a todo Israel. Harán una alianza contigo y tú reinarás sobre todo lo que pudieras desear. Luego David se despide de Abner, que, que se fue en paz. Sucedió que Joab y la guardia de David regresaban de una incursión en la que habían reunido un enorme botín. Abner, por su parte, había dejado a David en Hebrón. David lo había despedido y se volvió tranquilamente. Cuando llegaron, Joab y su tropa le comunicó a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado en casa del rey y que éste se había despedido de aquel amigablemente. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Así que Abner vino a tu casa y dejaste que se fuera? Conoces bien a Abner, hijo de Ner. Vino solo para engañarte, para saber lo que haces y sientes y averiguar tus planes. Apenas salió de la casa de David sin decirle nada a este, Joab mandó unos mensajeros a la cisterna de Sira para que volviera Abner. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó detrás de la puerta sobre pretexto de conversar privadamente con él, y ahí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la sangre de su hermano Asael. Abner murió. Al saber después David lo sucedido, exclamó: yo y mi reino seremos para siempre inocentes ante Yahvé de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga esa sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que haya siempre en su casa de Joab enfermos de algún flujo de sangre o de lepra, hombres que caminen con bastón, víctimas de la espada y gente que carezca de pan. De ese modo Joab y sus hermanos Abisai dieron muerte a Abner por causa de su hermano Asael, al que Abner había dado muerte en la batalla de Gabaón. David dijo después a Joab y a toda la gente que estaba a su alrededor: rasguen sus vestimentas, pónganse sacos en su cintura y hagan duelo por Abner. El rey David iba detrás del cadáver. Durante el entierro en Hebrón, el rey habló en alta voz y lloró ante la tumba. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonó entonces esta lamentación por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como un hombre cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban apretados por cadenas de bronce, pero caíste como cae uno en manos de criminales. Todo el pueblo estuvo llorando por Abner. Todos insistieron a David para que comiera algo mientras era de día, pero David hizo este juramento: que Dios me maldiga y remaldiga si pruebo pan o alguna otra cosa antes de la puesta del sol. La gente del pueblo quedó muy impresionada y encontraron que estaba bien. Además, encontraban que todo lo que hacía el rey estaba muy bien. Todo el pueblo y todo Israel comprendieron que el rey nada había tenido que ver con el asesinato de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no saben acaso que un gran jefe ha caído hoy en Israel? Yo, por ahora, a pesar de que he recibido la consagración real, puedo hacer bien poca cosa. Estos hombres, los hijos de Zeruya, son más duros que yo. Que Yahvé haga pagar el mal al que lo hizo. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Isbaal es asesinado. Cuando el hijo de Saúl
supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, quedó desconcertado y todo Israel se estremeció. El hijo de Saúl tenía dos jefes de banda, dos hijos de Rimón de Beerot, uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran de la tribu de Benjamín, porque Beerot formaba parte del territorio de Benjamín. La gente de Beerot se había refugiado en Gitayim y han permanecido ahí hasta este día. Había también ahí un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía 5 años cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero en el apuro se le cayó el niño y quedó cojo. Se llamaba Meribal. Los hijos de Rimón, de Berot, Recab y Baana se dirigieron a la casa de Isbaal. Llegaron cuando hacía más calor en el día, mientras éste dormía la siesta, la mujer que custodiaba la puerta se había dormilado y quedó dormida mientras limpiaba trigo. Recab y su hermano se acercaron despacio, entraron a la casa y encontraron a Isbaal tendido en la cama de su dormitorio. Lo golpearon y le cortaron la cabeza. Después caminaron toda la noche por el camino de Arabá, llevando la cabeza. Trajeron a David en Hebrón la cabeza de Isbaal y dijeron al rey: esta es la cabeza de Isbaal, el hijo de tu enemigo Saúl, que quería quitarte la vida. Hoy Yahvé vengó al rey, mi señor, de Saúl y de su raza. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beerot: por Yahvé que vive y que me ha liberado de todos mis problemas, cuando vino un hombre a verme con la noticia de que Saúl había muerto, creía que era portador de una buena noticia, pero lo hice arrestar y ejecutar en Siclac, en vez de recompensarlo por esa buena noticia. Con mayor razón ahora que unos malhechores han asesinado en su casa a un hombre bueno mientras dormía, les voy a hacer pagar la sangre que derramaron y los voy a barrer de la tierra. David dio órdenes a unos jóvenes que estaban presentes, quienes les dieron muerte. Enseguida les cortaron las manos y los pies y los colgaron encima de la piscina de Hebrón. Tomaron también la cabeza de Isbaal y la depositaron en la tumba de Abner en Hebrón. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. David, rey de Israel, se apodera de Jerusalén. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón, en presencia de Yahvé, después de la cual consagraron a David como rey de Israel. Cuando David tenía 30 años, cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. Había reinado ya 7 años y 6 meses desde Hebrón en Judá, y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar los jebuseos que vivían por entonces en la región. Estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, pues ese día había dicho David:
El que quiera derrotar a los jebuseos, que suba por el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí que se diga ahora, los ciegos y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Luego construyó en su derredor desde el Milo hasta el interior. David seguía fortaleciéndose sin cesar y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro, Hiram, despachó una misión donde David con madera de cedro, carpinteros y cántaros que construyeron una casa para David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David a Hebrón, se escogió en Jerusalén a otras mujeres y concubinas. Tuvo con ellos hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Semua, Sobab, Natán, Salomón, Gibar, Nefeg, Yaba, Elisama, Baal, Hadá y Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él. Le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaín. Y David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a Yahvé: atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal Parasim y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal Parasim, el señor de la brecha. Los filisteos dejaron ahí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. David consultó a Yahvé, quien le respondió: no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando hayas oído un ruido de pasos por encima de los árboles, apresurarás, porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. David trae a Jerusalén el arca de la alianza. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se siente en ella sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Usa y Agío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios y Agío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de las guitarras.
arpas, tamborines, címbalos y todo